2025 en nuestro año 2025. Todavía estamos por el 5. Amén, gloria a Dios. Y entre otros significados que vemos por la palabra, profético, porque el 5 para Dios es un número profético. Y otro de los significados que nos da la palabra, o encontramos por la palabra acerca del número 5, que es un número profético para Dios, es que tiene que ver con la pantalla, con activar o accesar al poder de la multiplicación de Dios. ¿Ven? Ese es otro significado que vamos a ver hoy por la palabra. Diga conmigo, el número 5 tiene que ver con activar, accesar al poder de la multiplicación de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen que en Dios hay un poder de multiplicación? Aleluya. Pero hay una gran verdad, y es que, vamos a colocarla en la pantalla, todos podemos ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí en esta mañana? Todos podemos ser hijos de Dios. Dios tiene muchos hijos en todo el mundo, en todas las naciones, llamados a multiplicarnos. Mas esta es la gran verdad: no todos los hijos de Dios han podido todavía activar o accesar a ese poder de multiplicación en sus vidas. Por eso todavía dentro de muchos hijos de Dios, de muchos pueblos de Dios, sigue habiendo grandes limitaciones. Seguimos enfrentando esos mismos ciclos de tropiezo, o de falta de avance, o de falta de crecimiento. Muchos hijos de Dios nos vemos luchando con esos ciclos de falta de avance, de falta de crecimiento. No estamos viendo la multiplicación como Dios quiere que la veamos. ¿Por qué? Por una sola razón: porque este poder de multiplicación tiene códigos. Diga conmigo, códigos. Ayer fui a pagar con mi tarjeta, y cuando estaba en la caja para pagar, se me olvidó el código. Y la cajera me preguntó: ¿qué le pasó? Me miró así pensativo y dije: se me olvidó el número de código. Y tuvieron que pasar otros a pagar su mercancía, porque aunque yo tenía mi mercancía ahí, pero si no daba el código no podía accesar a mi cuenta para pagar esa mercancía. Así es que gracias a Dios que la tenía por ahí guardada en algún lugar, y la encontré, coloqué el código y pude accesar a la cuenta y pagar esa mercancía. Y ahí Dios me habló acerca de la importancia de activar los códigos, en este caso de Dios, los códigos de Dios, porque en Dios hay códigos que nos permiten accesar a dimensiones. ¿Ven? ¿Están aquí? En Dios hay códigos que nos permiten accesar a dimensiones, accesar a bendiciones, accesar a niveles que Él tiene para nosotros. Y yo le creo a Dios que hay nuevos niveles de avance, de crecimiento y de multiplicación para este pueblo, para los hijos de Dios que están aquí. ¿Cuántos hijos de Dios creen que en Dios hay más? Hay más.
avance. Diga conmigo, hay más avance. Vamos, no los escucho. Métase en esta palabra. Diga, hay más crecimiento. Diga, viene más multiplicación. Diga, viene más bendiciones de Dios para mi vida. Y los que lo creen, aplaudan el nombre del Señor. Porque ese es el plan de Dios para sus hijos. Que podamos accesar a ese poder de multiplicación, a esa dimensión de multiplicación. Y para eso vamos a soltar por la palabra algunos códigos que nos van a ayudar a activar o accesar a ese poder de multiplicación. Pero antes quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos quieren activar ese poder de multiplicación de Dios en su vida, en su iglesia, en su negocio? ¿Ven? ¿Cuántos quieren ver más años de salud? Ayer hablamos en el ayuno de un rey que se le dijo por palabra de Dios que arreglara su casa porque iba a morir. Pero él activó un código. Por ahí más adelante vamos a hablar de eso. Y antes que el profeta saliera del patio de su casa, Dios le volvió a hablar al profeta para que le dijera a ese rey que le iba a multiplicar 15 años más de vida. Porque él activó un código, él accesó un código de multiplicación para su salud. Alguien levante sus manos y profetice, aleluya. Yo voy a accesar a los códigos que de Dios van a traerme multiplicación de salud. Porque no moriré, vamos, díganlo, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Los que lo creen aplaudan al nombre del Señor. Porque hay códigos de Dios para su salud, para que su salud se multiplique, para que sus años de vida se multipliquen sobre la tierra. Entonces, vamos a ver algunos códigos de multiplicación. En Marcos 6:35 dice esta palabra, Marcos 6:35: cuando ya era muy avanzada la hora, tomen nota, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, la hora ya es muy avanzada. ¿Ven? Y en el verso 36 dice: despídenlos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Aquí Jesús estaba frente a una gran multitud. Dice el verso 44 que los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y usted sabe que en todo lugar siempre hay más mujeres que niños. Así es que si en hombres, solamente en hombres, contaron 5,000, ¿cuánto sería en total que usted sumando las mujeres? Yo creo que pasaban las 10,000 personas que estaban ahí. Sumando las mujeres y los niños, tal vez superaban las 10,000 personas. Así es que era una gran multitud que estaban allí con Jesús. Y el verso 35 leímos que el lugar donde Jesús estaba con esa multitud era un desierto. En otras palabras, no había nada allí. En cuanto a mercado, en cuanto a restaurantes, no estaba el restaurante allí de la hermana Lili, no estaba allí el restaurante Fonda Interiorada de los de Gracias Aguilar, o Aguilar de Gracias. No estaba allí el restaurante Ever, un nuevo restaurante de Hidalgo. No, era mala publicidad. Hay una unción de multiplicación de restaurantes aquí en este caso. ¿Cuánto creen que viene más negocio, más emprendedores? Levante su mano y diga: yo voy a ser próximo, que voy a levantar mi empresa en Chitré. ¿Cuánto hicieron esa oración? ¿Hizo esa oración? Aplauda el nombre del Señor si usted lo cree.
emprendimiento a esta casa para la gloria. Tome esa palabra, dígalo, tome esa palabra. Vamos, violentes en la fe. Reciban esa palabra. Me va a entrar en esa unción de multiplicación de emprendedores. Así es que el lugar era desierto. No había mercado, no había restaurante para comprar alimentos para toda esa multitud. Es lo que dice el verso 35. Y el verso 36, como leímos, dice que la hora ya era avanzada. En otras palabras, había transcurrido mucho tiempo sin ellos comer, y regresar en esa condición a sus casas podía correr el riesgo de desmayarse muchos de ellos en el camino. Así es que aquí encontramos en este escenario de desierto, de multitud hambrienta, sin poder abastecerse de ningún tipo de alimento, encontramos el primer código de multiplicación en Dios, y es el código de la limitación. Diga conmigo, la limitación. Porque una limitación, póngale la pantalla, es cuando la necesidad es más grande que nuestras capacidades humanas. Eso es una limitación cuando la necesidad supera nuestras capacidades, cuando la necesidad supera nuestros recursos. Muchas veces nos vamos a encontrar como esa multitud enfrentando limitaciones, que son aquellas situaciones que enfrentamos y que superan nuestras capacidades, superan nuestros recursos. Son todos esos desafíos, esos retos que enfrentamos en la vida, que van más allá de nuestra capacidad. Eso se llama limitación. Limitación, repito, es una necesidad. Diga conmigo, una necesidad que es más grande que nuestros recursos, que nuestras capacidades. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos se han visto enfrentando un tipo de limitación? Ya sea en lo económico, ya sea en la salud, en fin, levante la mano los que se identifican conmigo. Yo también tengo limitaciones que enfrentar, situaciones que son más fuertes que mis capacidades, que mis recursos, retos que son más fuertes que mis recursos. Todos tenemos ese tipo de situación a enfrentar. Pero tengo buenas noticias, porque el Evangelio significa buenas noticias de salvación. Y la buena noticia consiste en que si estás frente a una limitación que tiene que ver con esas situaciones que superan tus capacidades y tus recursos, la buena noticia consiste en que eres un candidato para activar, para accesar el poder de la multiplicación de Dios. Aleluya. Porque este es el primer código, aleluya, para accesar ese poder de multiplicación, y es que tiene que haber una limitación, porque no puede haber, aleluya, multiplicación sobrenatural si no hay una limitación que supere nuestras capacidades. Si con nuestros recursos podemos darle solución, entonces ¿para qué activar? ¿Para qué accesar a lo sobrenatural de Dios? Lo sobrenatural de Dios es cuando enfrentamos situaciones que van más allá de nuestras fuerzas, que van más allá de nuestra capacidad, de nuestros recursos. Amén. Y es ahí donde entonces, cuando ya nosotros no podemos, es ahí donde Dios entra en escena. Aleluya. Es ahí donde la presencia de Dios entra en escena para suplir lo que humanamente nunca hubiéramos podido suplir, para sanar lo que ningún médico, lo que ningún tratamiento médico hubiera podido sanar. Entonces se requiere de una intervención sobrenatural, de un poder sobrenatural, el poder de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque
Lo que ustedes digan, amén. Así es que en este escenario de desierto, de multitud hambrienta y de unos discípulos que habían perdido toda esperanza, Jesús entra en escena. Verso 37, y les dice a ellos: dadle vosotros de comer. Esto le voló la mente a ellos, porque estamos hablando de un desierto, estamos hablando de una multitud de más de 5,000. No había mercado, no había suficiente dinero para suplir la necesidad de toda esa cantidad de gente. Jesús le dice a ellos: dadle de comer. Y les dice: dadle vosotros de comer. Y aquí donde ellos le dijeron al Señor, verso 37, que vayamos y compremos pan. Y ahí ellos exponen, manifiestan los recursos que tenían. ¿Cuánto tenían de dinero? 200 denarios. Los discípulos le dicen al Señor: con $200, vamos a ponerle el término ya, bueno, ¿podemos comprar tantos alimentos para tanta gente? Es imposible, dijeron ellos. Es imposible. De esta manera ellos manifestaron su incapacidad, su impotencia ante esa limitación, que iba más allá de sus recursos y más allá de sus capacidades. Y es ahí donde Jesús, en el verso 38, les dice a ellos: ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Porque en ustedes sí está la capacidad, en ustedes sí están los recursos. Tal vez sean muy limitados, porque ellos le respondieron al Señor que apenas tenían 5 panes. Diga conmigo: 5 panes. Este es el año 5 del 2020, porque estamos en el 2025. Y ellos respondieron que tenían ¿cuántos panes? Diga conmigo: 5. No tenían 6, no tenían 4, no tenían 10. Ellos le dijeron al Señor: tenemos 5. Por eso 5 habla de multiplicación, porque fueron esos 5 panes que para ellos no era nada. Sin embargo, en la mano de Dios era suficiente para multiplicarlo. Perdía 4, aleluya. Yo pensaba que alguien estaba metido en esta palabra. Bendito sea el Señor. Por eso, aleluya. El Señor le preguntó, el Señor le dijo: denle vosotros de comer. Y luego le pregunta: ¿cuántos panes tienen? ¿Por qué? Porque en ustedes sí está la capacidad. Aunque humanamente no vean que la tienen, que tienen los recursos. Pero estoy parafraseando, métase en esa historia, métase en esa palabra. El Señor le insiste a ellos: ustedes sí tienen la capacidad de alimentar toda esta multitud. Ustedes sí tienen los recursos para que toda esta multitud coma. Y es más, no solamente va a comer, les va a sobrar 12 cestas. Porque sobraron, después que comió toda esa multitud, dice que sobraron 12 canastas llenas de peces y de panes, aleluya. Pero llama la atención que el Señor le insiste a esos discípulos que no veían esa capacidad, no veían en ellos esos recursos. El Señor le insiste: en ustedes sí los hay. Ustedes tienen todo para alimentar a esta multitud. Toca al que está cerca y dile: en ti está la capacidad. Vamos, dile: para ser el próximo empresario que Dios va a levantar en Chitrón. No sé si alguien recibió, aleluya, esa palabra. En ti están esos recursos para levantar ese emprendimiento que estás soñando. ¿Cuánto estás soñando con
iniciar algo este año. A ver, porque ya hay hermanos que están levantando negocio. Yo creo que viene más negocio que se va a levantar en esta casa, porque le están creyendo a Dios. Que cuando lo natural nos dice no puede, Dios nos dice todo no puede en Cristo que te fortalece. Aquí está ese pueblo que le está creyendo no a la voz natural que te dice no tiene los recursos, porque mientras que lo natural te dice no tiene los recursos, la palabra de Dios te está diciendo en este día, aleluya, que no hay limitación. Yo digo no hay limitación, porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Cuántos lo reciben en este día? Así que el Señor le dice a ellos, denle de comer, porque en ustedes sí está la capacidad, en ustedes sí están los recursos, solamente tienen que accesar, tienen que activar el poder de la multiplicación sobre lo poco que tienen, sobre los recursos que tienen. Accesen al poder de la multiplicación, y accesando al poder de la multiplicación, los recursos que hoy tienen, 5 panes y 2 peces, con ellos van a darle de comer a toda esa multitud. Sí. Así que toca, dime al que está cerca y dile, solo tienes que accesar. No se lo digo, dígase lo que se oye, diga que le oye, diga, solo tienes que accesar con lo que hoy tienes, con lo que hoy eres, en la capacidad que hoy estás, con los recursos que hoy tienes a tu alcance. Solamente tienes que accesar, solamente tienes que accesar, entrar, activar el poder de la multiplicación, y con lo que tú tienes hoy será suficiente para alcanzar tu sueño, para alcanzar tus metas, para alcanzar, alguien que tenga un sueño, una meta, aleluya, denle ese aplauso fuerte al Señor, si usted lo cree, aleluya, que este año es el año donde usted va a accesar, usted va a activar ese poder, aleluya, y lo que hoy usted es, será suficiente para alcanzar, para conquistar su sueño. Dígame si usted lo cree. No los escucho, dígame si usted lo cree. Así es que el primer código, diga conmigo, es que tiene que haber una limitación. No los escucho, diga, tiene que haber una limitación. El segundo código para accesar a ese poder de multiplicación este año 2025 es que hay que abrir el corazón. Hay que abrir el corazón a las indicaciones, a las directrices que vendrán de la voz de Dios para nuestras vidas. Alguien diga conmigo, yo abro mi corazón a la palabra de Dios. Ellos venían de una limitación. Estaba en un desierto, había una gran multitud, no había cómo humanamente alimentar esa multitud. Jesús los reta a accesar a lo sobrenatural para que esos pocos recursos se multiplicaran. Pero antes de retarlos a accesar ese poder, les dio indicaciones que eran claves. Yo quiero que usted me siga en cada palabra. Usted se meta en esta palabra. ¿Cuánto está aquí en cuerpo, alma y espíritu? Mente y todo. Después que Él los reta a accesar ese poder, porque les dice, denle vosotros el poder. En otras palabras, en ustedes sí están los recursos, en ustedes está la capacidad. Solamente tienen que accesar al poder sobrenatural de la multiplicación de Dios, y con lo que hoy tienen será suficiente. Yo dije, será suficiente. Será suficiente, bendito sea el Señor. Solamente tienen que accesar. Y antes de retarlos a accesar a ese poder sobrenatural, les da indicaciones, instrucciones claves que iban a ser muy necesarias para accesar a ese poder. Por eso el segundo código es, tenemos que abrir nuestro
corazón a las directrices, a las indicaciones que van a venir de la voz de Dios. Porque hay una directriz de Dios para nuestra vida. Antes de accesar a ese poder, ahí van a venir indicaciones, va a venir directrices, van a venir estrategias que nos van a conectar, que nos van a accesar con ese poder. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo no me quiero perder accesar ese poder, porque yo quiero ver la multiplicación de Dios este año. Aleluya. Yo dije, yo quiero ver la multiplicación. ¿Cuántos quieren ver la multiplicación de Dios este año? ¿Cuántos quieren ver más avance? ¿Cuántos quieren ver más crecimiento? ¿Cuántos no quieren? Dígame. Entonces ponga atención a lo que Jesús le dice a ellos. El verso 39. Ahí vienen las directrices, ahí vienen las indicaciones del Señor. Para ellos. No significa que son las mismas que Dios les va a dar a usted. Usted tiene que abrir el corazón para discernir, oír la voz de Dios para su vida. Cada uno aquí va a recibir diferentes directrices. Yo estoy hablando aquí por esta palabra la que el Señor le dio a ellos, que ellos tenían que seguir para accesar a ese poder, para activar ese poder sobre esos 5 panes. Aleluya. Y yo estoy en el año 5, el año de la multiplicación de Dios para nuestra vida. Pero tenemos que accesar, y para accesar a ese poder de multiplicación van a venir indicaciones, van a venir directrices de Dios para cada uno de nosotros. Y en seguir esa voz, en seguir esas indicaciones, estará la clave para que ese poder se haga una realidad en tu vida este año, y todo lo que toques con tus manos o lo que emprendas con tus manos sea multiplicado, sea bendecido y sea prosperado. Porque tu mano se va a activar este año. Vamos, levante su mano así, ponga su mano así. Diga conmigo, se va a activar en estas manos, en todo lo que emprenda, en todo lo que haga, una bendición de multiplicación. Todo lo que haga tendrá ese toque de bendición y de multiplicación. Y los que lo creen aplaudan la gloria del Señor. Porque este es el año 5, el año de los 5 panes, que van a ver el poder de la multiplicación de Dios. Porque aquí va a haber un pueblo que va a oír la voz de Dios. Aleluya. Y va a seguir la voz de Dios. Aleluya. Porque Él lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde están esas ovejas que este año van a seguir la voz de su Señor? Entonces Jesús les dijo a ellos, según esta escritura, verso 39, dice que les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Esa fue la indicación. Sencillo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que las indicaciones de Dios son sencillas? Pero no cuesta. Esa fue la indicación del Señor a ellos. En ustedes hay 5 panes. Necesitan un poder sobrenatural para multiplicarlos. Y los van a multiplicar. Pero antes que los multipliquen, esta es mi orden. Si cumplen esta orden, los 5 panes se les van a multiplicar. ¿Cuál es mi orden? Pongan a toda la multitud en grupos. Háganse de grupos. Dice el verso 40, y se recostaron por grupos, siguiendo la indicación del Señor para ellos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Ahí está. Ellos hicieron tal como Jesús les indicó. Alguien levante sus manos en fe y diga: este año voy a hacer como Jesús me indique.
como Jesús medita. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto de la multiplicación. Hay gente que quiere ver la multiplicación, pero no quiere seguir la instrucción, no quiere seguir la palabra, no quiere seguir el consejo de Dios, no quiere oír la voz de Dios, no quieren recibir la directriz que viene de Dios, no quieren recibir las indicaciones que vienen, las estrategias que vienen de Dios. Y así no podemos. ¿Estamos aquí todavía? Así no se puede ver ningún poder de multiplicación, porque el segundo código para accesar ese poder, ya te lo dije, ¿cuál es? Es abrir, digo, yo abro mi corazón a la voz de Dios. Ahí está el segundo código, abrir el corazón a la indicación, a la directriz. Ahí está el secreto para accesar a ese poder. Y por eso usted ve que ellos siguieron la indicación y hubo ese poder. Se multiplicaron esos panes, porque hubieron discípulos que siguieron esas indicaciones. Y yo le creo a Dios que este año esta iglesia va a seguir la voz de Dios. Yo dije, vas a seguir la voz de Dios, vas a seguir la palabra de Dios. ¿Cuántos no creen en esa mañana? Que aquí se va a levantar un pueblo que vamos a seguir, aleluya. Levante su mano y diga, este año yo voy a seguir la voz de Dios, yo voy a seguir la dirección de Dios, yo voy a seguir la directriz, las estrategias, las indicaciones del cielo, aleluya, que tiene para mi vida, porque el cielo tiene una palabra, una estrategia, un método, una indicación para nosotros. ¿Lo creen? Por eso es que cuando usted va a Lucas 5:4, donde Pedro venía, lo hemos leído muchas veces, de toda una noche sin ver, toda una noche de estar pescando sin ver resultados. Es lo que enseña aquí, o dice Lucas capítulo 5, donde en el verso 2 dice que estos pescadores que venían de no ver resultados ya se habían rendido porque lavaban sus redes, se habían entregado al fracaso. Y es ahí donde Jesús entra en escena, en medio de ese fracaso para estos pescadores, con una dirección del cielo para ellos, con una palabra del cielo para ellos en su fracaso. Y la indicación del cielo para ellos en su fracaso era, verso 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, ¿le fue fácil a Pedro seguir esa indicación? No, porque ahí es donde Pedro se activa en él ese argumento que tenía que ver con su realidad de fracaso que traía con él, donde en el verso 5 la respuesta de Pedro al maestro fue: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Él presenta su realidad ante el reto de Dios para su vida, que lo estaba activando a una nueva oportunidad. Aleluya. Porque en Dios siempre hay una nueva oportunidad para levantarnos, para salir adelante, para cambiar nuestros fracasos en victoria. No, yo pensaba que usted estaba creyendo en la palabra. En Dios siempre hay una nueva oportunidad. Pero a veces sucede como le pasó a Pedro, que hay en nosotros ese argumento fuerte que nos habla de la realidad. Y es ahí donde nos quedan dos opciones: o nos quedamos con la realidad de fracaso, o tomamos el reto que Dios nos está poniendo por delante. Y el Señor me había puesto un reto. Yo sé de dónde vienes, sé que no has visto resultados, sé que toda la noche te has esforzado y no has visto nada, pero esta es la palabra para ti en medio de tu fracaso. Ponga de nuevo para Dios, echa de nuevo vuestra red
estaba diciendo o le estaba mandando a hacer. Sencillamente, se lanza obedeciendo la palabra del Señor. ¿Y cuáles fueron los resultados? Verso 6. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Póngale la pantalla al hermano. Ahí está la barca que había venido del fracaso. Ahora estaba llena de peces. Ahora estaba bajo el poder de la multiplicación. ¿Y por qué vio el poder de la multiplicación? Sencillo, porque activó el código 2. El código 1 le hablaba de limitación toda la noche, ¿ya? El código 2 tenía que ver con la palabra de Dios para él. Ve de nuevo, mar adentro, echa las redes. Él camina en esa palabra, activa ese segundo código, porque abrió su corazón a la voz de Dios, a la palabra de Dios, y por abrir su corazón y caminar en esa palabra, el segundo código le activó el poder de la multiplicación, y aquella barca que había estado vacía ahora estaba llena de peces. Yo dije, ahora estaba llena de peces. Yo profetizo que este año tu barca se va a llenar de peces, porque no vas a poner la realidad de Dios, la realidad de tu vida por encima de lo de Dios. Vas a poner la palabra de Dios por encima de tu realidad. De manera que aunque en el 2024 no lo viste, pero si la palabra de Dios te está diciendo, inténtalo de nuevo, porque este año verás fe, porque ciertamente este año vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la multiplicación de Dios, vas a ver la abundancia de Dios. Ahora, esta fue la palabra de Dios para Simón. Pero usted que ha leído Biblia sabe que hubo una viuda de Sarepta que venía del código 1, una limitación. Diga conmigo, una limitación, porque ella le dio al profeta cuando le pidió que le hiciera de esa poca harina y aceite una torta. Ella le dijo, esto es lo único que tengo, y preparaba para morirme conmigo. Eso se llama, ¿qué? Diga conmigo, limitación. Quiere decir que era candidata para activar, accesar a la multiplicación. Porque todo el que viene a una limitación es un candidato para accesar a la multiplicación. Anótalo por ahí en la espalda del que está al frente tuyo, para que no se te olvide esa revelación. Todo el que viene a una limitación es un candidato para accesar a la multiplicación. Viene de limitación, 2024 fue de pura limitación. Bienvenido a un 2025 para accesar a la multiplicación. Porque para accesar a la multiplicación, lo único que se necesita es venir de limitación. Yo pensaba que aleluya. Aleluya. Toca que está cerca, dile que era un candidato. Así que la Biblia le dijo, solo tengo esto para dejarme morir conmigo. Y el profeta le dijo, ahí viene la orden, el segundo código, que tiene que ver con qué, una indicación, una palabra de Dios que hay que obedecer. La palabra de Dios para ella fue hazme a mí primero. Es lo más fácil, ¿verdad? Hazme a mí primero, y si me das a mí de lo que tienes, primero me das a mí, vas a accesar al poder de la multiplicación. Y vive Jehová, que la harina no escaseará, ni el aceite menguará. Ella creyó la indicación, obedeció la palabra del varón de Dios, y hizo conforme a esa palabra, le dio a él primero. Y usted sabe en qué termina esa historia. Hubo tal multiplicación que ella comió con su hijo el resto de su vida. Aleluya. Alguien aplauda la gloria de Dios, porque hubo una mujer que en la limitación abrió el corazón a la palabra de Dios, a la dirección de Dios. Por eso este es el año, aleluya, donde Dios te va a dar una palabra, te va a dar una indicación, te va a dar una estrategia. Sí,
síguela, porque en ello está la clave para ver a un Dios multiplicar todo lo que haga este año. Vas a ver a un Dios bendecir todo lo que emprenda este año. Cuando lo crees conmigo en esta mañana, este año vas a ver a un Dios multiplicando, aleluya, todo lo que emprenda. No habrá fracaso. Donde había nada, ahora va a haber abundancia. Donde había fracaso, ahora va a haber victoria. Porque se levantó un pueblo que va a abrir el corazón a lo que Dios tiene que decirnos este año. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? ¿Y qué más voy a decir? La otra viuda en los días del profeta Eliseo, según de Reyes 4, había perdido a su esposo. Los acreedores venían por sus hijos, pero vino en su limitación por una invitación. El profeta se la dio. ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ser una empresaria? ¿Levantar empresas en medio de tu peor crisis? Le dio la invitación. Enciérrate, hazte de todas las vacías que puedas. Pide la vacía. Pide la vacía y enciérrate, porque el aceite va a fluir. Y de ese aceite que va a fluir vas a tener para pagar a tus acreedores y vas a levantar tu propia empresa de aceite, aleluya, de aceite puro, de aceite del cielo. Y ella lo hizo así, siguió la palabra y vio la multiplicación. Y yo le creo a Dios que aquí está ese corazón. ¿Dónde está ese corazón? Que abre el corazón. Diga conmigo en fe, yo abro mi corazón a la palabra de Dios. Y voy a vencer, digo, voy a superar toda limitación en el nombre de Jesús. ¿Quieren otra más? Se cansaron algunos. Dice la palabra en Juan 21. Los discípulos venían de otra pesca sin ver resultados. Verso Juan 21:3. Simón Pedro les dijo a sus discípulos, a sus compañeros: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron ni guamina, ni pampanita. Oh, sabrosas que son las pampanitas. Saladitas, tostaditas, crujientes las espinas. No sé lo que estoy diciendo. Me comió pampanita, ¿no? Por ahí mi pampanita, hermano, pescaron eso. Venían de un fracaso. Eso se llama, digo yo, limitación. Quiere decir que eran candidatos para accesar al poder de la multiplicación. Pero le faltaba ahora el segundo código, activar el segundo código. ¿Cuál era? ¿Cuál es? Recibir, ya conmigo, recibir la indicación, recibir el reino, recibir la palabra, recibir la estrategia del cielo para romper esa limitación, para accesar al poder de la multiplicación en medio de esa limitación. Y esa palabra es vivo. Por eso, en el verso 4 dice: cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le dijeron: no. Eso se llama limitación. No había nada, no habían pescado nada, no tenían que comer. En el verso 6 dice: Jesús le dijo, ahí viene la indicación del cielo para su necesidad. Porque a cada uno en particular Dios le va a hablar. Cada uno, eso es lo que estamos viendo con la palabra. Como persona en su limitación recibieron una palabra que fue clave para accesar a la multiplicación. Y ellos la recibieron. Verso 6, el Señor les dijo: echen la red a la... ¿Dónde está la derecha? A la derecha. ¿Cuál es su derecha? Algunos no saben cuál es la derecha. Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. De a la izquierda
años como empresario que tiene de hacer negocios sin ver resultados. Que no han visto nunca resultados. Pero ellos ponen su argumento. Estos pescadores tenían experiencia, ¿sí o no? Ellos tenían una realidad muy negativa, ¿sí o no? Ellos podían decir al Señor, a la derecha, sí, ya 40 veces la quiero para allá y nada. ¿Cómo que viene diciendo que a la derecha ahí están los peces? No. Ellos no se pusieron a luchar por la dirección de Dios. Día 4, ¿vale? Ellos no se pusieron a cuestionar la dirección de Dios. Porque el que cuestiona no hace y no ve. Pero el que le cree a Dios sin cuestionar, ese va a ver la gloria de Dios este año. Yo dije, ese va a ver la gloria de Dios este año, aleluya. Y aquí está ese pueblo que va a ver la multiplicación. Aquí está ese pueblo que va a ser sencillo, que va, aleluya, a quitar todo razonamiento, todo cuestionamiento a la dirección de Dios. Sencillamente, aleluya, vas a abrazar la palabra, vas a abrazar la dirección, la estrategia que Dios te va a dar este año. Y ahí estará el secreto para que tu barca se llene. Vamos, toca al que está cerca y dile, aleluya, no dudes de seguir la palabra de Dios para tu vida. Sigue la palabra, sigue el consejo, sigue la estrategia de Dios, sigue la indicación del cielo para tu vida personal. Porque yo le creo a Dios que aquí hay gente con limitación, pero aleluya, con una palabra clave para superar esa limitación. Porque Dios no te quiere, aleluya, dejar en limitaciones. Dios quiere volver a llenar tu barca. Dios quiere volver a llenar tu vasija de harina y de aceite. Dios quiere alguien que lo crea, no se quede callado. Alguien que le crea esta palabra, aplaude la gloria de Dios. Dios quiere volver a llenar tu empresa de clientes, tu negocio, aleluya. Dios quiere volver a llenar tu cuenta. Dios quiere volver, aleluya, a usarte. Aleluya. Pero el secreto está en abrir el corazón a la palabra de Dios para nuestras vidas. Estamos viendo diferentes momentos de gente con limitación, pero con una palabra que fue suficiente para ellos superar esa limitación, no quedarse en esa limitación. Y de eso se trata. Dios no quiere que te quedes en tu limitación. Dios quiere dar un rompimiento a tu limitación. Dios quiere cambiar la historia de tu economía, de tu casa, de tu negocio. Dios quiere cambiar la historia de tu vida. Pero hay que abrir el corazón. Vamos, diga conmigo, yo abro el corazón a la palabra de Dios para mi vida. Aleluya. Y la tercera y última, o el tercer y último código. Dije que el primer código, ¿cuál es? Venir de una limitación. El segundo, abrir el corazón a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene que decirnos en medio de esa limitación. Porque Dios tiene algo que decirnos en medio de esta crisis. Y el tercer código es, pongan la pantalla, tenemos que entrar, ponernos en contacto con sus manos, con su presencia. Ahí está. Ponernos en contacto con sus manos. Volviendo a nuestra primera historia de los 5 panes, fueron traídos y puestos en las manos de ¿quién? De Jesús. Ahí está. Fueron puestos en las manos de Jesús. Volviendo a la viuda de 2 Reyes 4, ella vino al profeta que representaba a Dios para su generación. Se puso en contacto con la presencia de Dios. La Biblia de Sarepta también al venir al profeta Elías. Aquí en Juan 21
Dice Juan 21:4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Ellos no sabían que era Jesús, pero Jesús vino a ellos. O sea, que esa barca vacía entró en contacto con Jesús, con la presencia de Dios. Cuando leemos en Lucas 5, el fracaso de Pedro, lo mismo. Jesús viene a la barca de Pedro para cambiar su limitación. O sea, todas estas personas recibieron ese acceso a la multiplicación porque tuvieron ese contacto con la presencia de Dios. Y es que Jesús lo dijo, que separado de Él nada podemos hacer. Y miren cómo lo dice bien claro Levítico 26:9. Ya estamos terminando. ¿Cuánto me da? 2 minutos. Levanta la mano. 2, 4, 6. Ya alguno no quiere levantar la mano. Ya saben cuál es la jugada. Bueno, Levítico 26:9. Miren cómo lo dice. Yo, dice el Señor, me volveré a vosotros, oh centro familiar, los milagros de hoy de la ciudad de Chitré. Cuando lo reciben en fe, dice: yo me volveré a vosotros, yo me volveré a tu negocio, yo me volveré a tu economía, yo me volveré a tu salud. Y que sigue diciendo, cuando su presencia viene, dice: os haré crecer, os multiplicaré, afirmaré mi pacto con vosotros. Ahí está. El crecimiento y la multiplicación viene de su presencia. El tercer código tiene que ver con su presencia. Pablo lo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? La presencia de Dios. Aleluya. Ese es el que da el crecimiento. Esa es la clave para la multiplicación. Lo que trato de decirte por esta palabra es: este es el año 2025 para que tu negocio, para que lo que sabes hacer, lo pongas en la mano de Dios. Pon ese negocio en la mano de Dios. Pon tu casa en la mano de Dios. Pon tu economía en la mano de Dios. Pon tu familia en la mano de Dios. Todo lo que pongas en la mano de Dios, en la mano de Dios, se te va a multiplicar. En la mano de Dios tendrás fiel crecimiento. Recibirá fiel multiplicación. Aleluya. ¿Cuánto lo recibe? Vamos, ¿cuánto lo reciben en fe? En su presencia, aleluya, está el poder, está el código clave para la multiplicación. Por eso cuando usted lee de José en Génesis 39, que estando en Egipto como esclavo, dice que Jehová todavía estaba con él. Todo lo que hacía en la casa de Potifar, Jehová lo prosperaba. ¿Cómo? Dios lo prosperó. ¿Por qué? Aleluya. Porque era un hombre de la presencia de Dios. Aleluya. Y por eso la casa de Potifar prosperó. La cárcel donde fue llevado prosperó. Egipto, donde fue puesto como gobernador, prosperó también. Aleluya. Porque con José, lleno de la presencia, como gobernador de Egipto, cuando vinieron aquellos 7 años de vacas flacas, pudieron superar esa escasez, esa crisis, porque Faraón colocó en su gabinete un hombre de la presencia de Dios. Y es que donde está la presencia de Dios, las vacas flacas no se van a sentir
Y una hermana pase de su mano desde arriba en su espalda hacia abajo. Toda hernia en su columna, toda presión en su columna va a desaparecer. Porque ella es una mujer de fe. En ella hay fe. Y donde hay fe, el poder de Dios se manifiesta. De Dios sobre ella. Veo la mano de Dios sobre ella. Y dice el Señor, viene de limitaciones, viene de pérdida, viene de crisis, pero eres una candidata en medio de tu crisis para ver la gloria de Dios. Va a comenzar a permanecer quiste en ese sector, en tu bajo vientre también. Póngale su mano a alguien, una hermana en su bajo vientre. Dios va a comenzar a desvanecer, Dios va a comenzar a desvanecer todo lo que no era de Dios. Todo lo que no es de Dios se va. Yo dije se va. Cuando cuento 3, 1, 2, 3. Señor, yo voy a multiplicar tu salud y te voy a liberar y te voy a entregar esos altares que están haciendo la guerra, porque son altares de brujería, altares de brujería que están haciendo la guerra. Viene una doble porción. 1, 2, 3, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de la planta de sus pies. La hermana pasa por un llamado, una palabra directa a su vida, un problema en la columna y una pesadilla en su brazo. Cuando se le pregunta qué tiene, y dice que tenía 2 hernias en su columna y estaba programada para operación. Tenía 5 años padeciendo con este mal, y donde no le permitía hacer movimientos ni agacharse. Pero cuando ella pasa aquí adelante, se le ministra y el profeta habla de que iba a sentir un bálsamo en su espalda y que un ángel la iba a operar. Ella se levanta y yo le pregunto cómo se siente. Ella dice que se le fue el dolor del brazo, se le fue el dolor de la columna y empezó a hacer movimientos que hace 5 años ella no podía hacer. Hermana, ¿cómo se siente? Gracias al Señor, me siento bastante bien. No me podía mover, vivía constantemente todos los días con dolor, me levantaba con dolor, dormía con dolor, estoy a base de pura pastilla para dormir. Algo horrible, ustedes supieran mi vida, la cuadritura, de triste, porque ese dolor no se contaba. Así que le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Y él no está sirviendo. Estaba esperando operación. Tengo dos operaciones pendientes de columna. Yo espero seguir así corriendo. Ella se le proclamó una palabra que el pastor no sabía, tenía quiste también, y ella dice que se está tocando los senos y no siente nada. El quiste lo tenía ahí. Lo tenía en los senos. Una hermana que la viene ahí toque, también una hermana, no una hermana. Una hermana ahí toque. ¿Qué está sintiendo? No hay bolita, dígalo para el micrófono. No siente nada.